Hola, nosotros somos el equipo 2 de neurofisiología. Nuestro tema que vamos a presentar es contracción de músculo esquelético. Esta es la carrera en licenciatura en terapia física. Los integrantes del equipo somos Marco Antonio Estrella Sierra, Heredia Sandoval Everardo, Páramo Rivera Marilda Yanuar, Morales Mireles Emiliano, Domínguez Benavides Atsiri Guadalupe, Sandoval Cibrián Brian Alexis, Alonso Pérez Sofía Michelle y García López Naomi Montserrat. Bien, dentro de los tipos de fibras musculares, podemos clasificarlas en tres según su estructura y su función. Estas tres serán las fibras oxidativas lentas, fibras oxidativas glucolíticas rápidas y fibras glucolíticas rápidas. Dentro de sus características estructurales tenemos el diámetro, el contenido de mioglobina, mitocondrias, capilares y su color. Dentro de las fibras oxidativas lentas tenemos que son de diámetro, estas son las más pequeñas, contienen una gran cantidad de mioglobina, sus mitocondrias y sus capilares son numerosos y los vamos a encontrar de un color rojo oscuro. Dentro de las fibras oxidativas glucolíticas rápidas, son las de tamaño intermedio, al igual que las anteriores, contienen una gran cantidad de mioglobina. Sus mitocondrias y sus capilares son numerosos y tienen un color rojo rosado. Y de las fibras glucolíticas rápidas, estas son las fibras más grandes. Contienen una pequeña cantidad de mioglobina. Sus mitocondrias y sus capilares son escasos y los encontramos de un color blanco. Dentro de las características funcionales de estas fibras tenemos que las fibras oxidativas lentas tienen una se dan por medio de una respiración celular aeróbica. Su velocidad de hidrolizar ATP es de forma lenta, al igual que la velocidad de contracción. La resistencia a la fatiga es muy alta. Sus depósitos de glucógeno son bajos. Y estas las podemos encontrar en los músculos de la postura, como por ejemplo músculos del cuello. Y su función primaria es mantener la postura y hacer actividades aeróbicas de resistencia, de alta resistencia. Las fibras oxidativas glucolíticas rápidas estas fibras son aeróbicas y anaeróbicas, es decir, por medio de la glucólisis. Su velocidad de hidrolizar ATP es de forma rápida, al igual que la velocidad de contracción, y tiene una resistencia a la fatiga intermedia. Sus depósitos de glucógeno son intermedios, al igual que la resistencia a la fatiga. El lugar donde las podemos encontrar son músculos de miembro inferior, como por ejemplo el recto femoral o bíceps femoral. Su función primaria es actividades a la resistencia, como por ejemplo el caminar o correr a velocidad. Y por último, las fibras glucolíticas rápidas tienen una capacidad de utilizar ATP muy alta. Esta se da por medio de respiración anaeróbica. Su velocidad de hidrolizar ATP es muy rápida, al igual que la velocidad de contracción. La resistencia a la fatiga es muy baja. Los depósitos de glucógeno son altos y este tipo de fibras las podemos encontrar en músculos miembro superior, como por ejemplo bíceps braquial, tríceps braquial o deltoides. Y la función principal de estas fibras son movimientos rápidos y de forma intensa, al igual que de breve duración. Por ejemplo, el levantamiento de pesas. Bien, continuamos con los tamaños de las neuronas de la unidad motora y el número de impulsos. La unidad de control funcional y la estructural del músculo esquelético es la unidad motora. En este caso sería la neurona motora. Corresponde a un sistema formado por neurona motora y las fibras musculares que ella inerva, perdón.
Entonces estamos hablando de que el músculo esquelético está conformado principalmente por la neurona motora que va a implicar el movimiento. En los diferentes músculos, el número de unidades motoras varía según la característica funcional del músculo o del movimiento o esfuerzo que realice. Hay neuronas que solo inervan a 5 fibras musculares, que son los músculos extraoculares, mientras que otras inervan hasta 100 músculos, hasta 100 fibras, que podría ser como el músculo temporal. El músculo extraocular pues vendría siendo cercano al ojo, y el músculo temporal pues es el que ya conocemos, que viene en la parte temporal de la cabeza. Ese puede llegar a tener hasta 100 fibras. Los músculos que reciben la mayor inervación están controlados por un mayor número de unidades motoras. Son los que realizan movimientos más finos. Hay una diferencia entre un movimiento que se considera fino o un movimiento que sería rápido. Un movimiento fino sería más de precisión, como por ejemplo rascarnos un ojo o cosas que necesitan algo de sutileza, a los movimientos que son más rápidos. Y considerando las características anatómicas y funcionales, se distinguen 3 tipos diferentes de unidades motoras. Primero van a ser lo que serían las lentas, las neuronas del cuerpo pequeño o el árbol déndrico poco desarrollado, o axones de diámetro reducido o corto y velocidad de conducción baja, inervan fibras musculares tipo 1. ¿Qué son esas de contracción lenta? Nosotros estamos hablando de una contracción lenta cuando el movimiento lo tenemos que hacer a una velocidad muy despacio, o cuando se realiza mucho esfuerzo. Puede ser en ambas situaciones. Como anteriormente lo comentaba nuestro compañero Marco, en el momento en el cual se realizan pesas, que es un movimiento lento y de pocas repeticiones. Después tenemos las rápidas y resistentes a la fatiga. Las motoneuronas, que son grandes con un árbol déndrico desarrollado, axones que son más gruesos, más resistentes y de alta velocidad de conducción. Estamos hablando de que estos axones contienen mielina, que son los que encargados de hacerlo más rápido. Inervan las fibras musculares del tipo 2A, que son blancas de contracción rápida. ¿En qué estamos hablando de una contracción rápida? Bueno, pues estas fibras musculares las podemos atribuir a las que tenemos en lo que serían los cuádriceps o el bíceps femoral, que son los mayores encargados de, como por ejemplo, correr, realizar movimientos más rápidos, andar en bici, correr, trotar. Es diferente cada uno, pero lo que las distingue es que son más rápidas, o sea, diseñadas para movimientos rápidos y resistentes a la fatiga. Entonces crean cierta resistencia, y esta es mayormente pues para apreciarse en el ejercicio. Y después tenemos las rápidas fatigables, las neuronas que presentan las características estructurales que son similares a las del grupo 2A, que son las rápidas resistentes, pero tienen la diferencia de que tienen una contracción rápida, pero esta es fatigable. ¿De qué estamos hablando? De que las fibras que son rápidas y fatigables, estamos hablando, pues más que nada, podría decirse de los brazos, que tienen de especial los brazos. Pues los brazos, lo que sería el músculo bíceps, ya estamos hablando de que puede realizar movimientos muy rápidos, pero su resistencia es mucho menor a un músculo o las fibras de los músculos de las piernas. Estamos hablando de que puede realizar movimientos muy rápidos que pueden ser de muy buena ayuda, pero para el momento en el que lo requerimos únicamente, no están diseñados para tiempos prolongados. Un claro ejemplo sería que las fibras de las piernas las utilizamos en todo el día, como para caminar, para movernos de un lado a otro, cosas que los brazos no podrían hacer realmente, ya que sí pueden tener también una velocidad muy grande, pero estas son fácilmente fatigables. Las unidades motoras lentas se relacionan con los músculos rojos encargados de mantener la postura del cuerpo. Por ejemplo, el músculo sóleo
Las unidades motoras rápidas se relacionan con los músculos como los gemelos que participan en correr y caminar. Como se os mencionaba hace unos instantes, las que son rápidas y resistentes se encargan de correr, caminar o sostener nuestro peso, mientras que las que son lentas como el sóleo, pues nada más se encargan de movimientos precisos o movimientos cortos. Ahí sigue Eduardo, pero no está. Yo les voy a mencionar sobre lo que es el tema de la tensión contráctil. Y bien, este tema lo encontramos que ocurre pues durante la contracción muscular de una manera meramente interna, ya más apegado a las fibras más profundas. Y actúa sobre el origen e inserción del músculo. Esto en su totalidad de lo que vienen siendo las fibras musculares. En este movimiento es meramente detallado y, como sabemos, la fibra muscular, el sarcómero, se encuentra en esta parte relajado y consiste en los filamentos gruesos del mismo y son superpuestos, en el cual estos filamentos pues se sobreponen entre sí, causando el deslizamiento de los mismos, ya sea el grueso y el delgado, que se une uno sobre otro. Okay. Ok, en este proceso encontramos que el calcio se une al componente muscular, el nutriente, que es la troponina, en el filamento delgado del sarcómero y expone los sitios para la unión de las cabezas del siguiente componente, que es la miosina. Y igual, al elevarse el calcio, ocurre la contracción del músculo que está efectuando. Esto obviamente tiene que ser con la energía que lo proporciona el ATP, con las cabezas de la miosina que se unen a la actina, y los filamentos delgados se desplazan hacia el centro del sarcómero, provocando este proceso. Siguiente. Ok, después los canales de liberación del calcio en el retículo sarcoplasmático se cierran, y los canales, y mediante lo que es el ATP se activan las bombas transportadoras del calcio y se restaura el nivel del mismo ya dentro del sarcoplasma. Ahí, como se puede ver en la imagen, los canales, cómo se liberan el calcio, y pues se continúa el proceso mismo que está viendo. ¿Sí? Una vez que ocurrió lo anterior, pues la troponina y la tropomiosina se deslizan y bloquean los sitios de unión de los nutrientes, como la miosina con la actina, y esto provoca una relajación misma del músculo, de las fibras musculares. Ok, por otra parte, la producción del potencial de acción en lo que son las fibras musculares, se propaga a lo largo de lo que es la fibra muscular o el sarcolema, a través de los túbulos T que encontramos ya profundamente en las fibras musculares. Y por ende, esto provoca que el retículo sarcoplasmático libere el calcio,
que estaba almacenado ya en el músculo mismo. Ya por última parte, pues la actividad de la acetilcolina es el potencial de acción muscular y viaja a lo largo del túbulo transversal, abriendo los canales que habíamos mencionado del calcio, permitiendo que los iones de este elemento entren en el sarcoplasma. Meramente el calcio ayuda a todo este proceso. Ok, y el sistema de lo que es el músculo estriado o esquelético se considera como un sistema de entrada y salida totalmente, en el cual pues el impulso nervioso representa la señal de entrada y la fuerza de salida con el que se efectúa el proceso en el músculo. Aquí encontramos el modelo de Hill, que pues, menciona el componente contráctil mismo, el componente elástico en serie y componente elástico en paralelo. Es de los que les mencionaba. Pero, bien. Yo les voy a hablar sobre la velocidad de contracción, comenzando por decir, es un proceso biológico, fisiológico que desarrolla el músculo cuando le imponen una tensión. Este puede acortarse o simplemente estirarse. Y este proceso está realizado por el sistema, controlado por el sistema nervioso central, el cual permite la producción de una fuerza muscular o motora. Para esto tenemos en este caso una gráfica que nos muestra la tensión del músculo entero intacto, como vendría siendo la línea morada, y en la parte de arriba tenemos la línea roja, que nos dice el momento en el que el músculo empieza a contraerse según la tensión que se le está aplicando. Y en relación a la longitud y la tensión del músculo antes y durante la contracción muscular. La siguiente, por favor. La relación de la velocidad de la contracción con la carga. Para esto, el músculo se contrae rápidamente cuando lo hace frente a una carga nula o está en un estado de contracción completa en 0,1 segundos para que el músculo se encuentre en un estado medio, como lo vemos en la gráfica que nos muestra una velocidad de contracción y una carga que se opone a esta contracción. La siguiente, por favor. Si bien como ya lo han estado mencionando mis compañeros anteriormente, todos los músculos están formados por ciertos tipos de fibras musculares, de los cuales yo voy a intentar complementar la información que ya se les dio anteriormente, hablando primero sobre las fibras lentas o de tipo 1. Estas son pequeñas, están inervadas por las fibras nerviosas, también igual pequeñas, tienen un sistema de vascularización más extenso y capilar que aporta cantidades adicionales de oxígeno. Tienen elevados números de mitocondrias para mantener el metabolismo oxidativo en ellas. También podemos decir que estos tienen grandes cantidades de mioglobina, que es una proteína que contiene hierro. Esto es lo que le da el nombre al músculo por el color que aporta, haciéndolos llamar músculo rojo. Después tenemos las fibras rápidas tipo 2B. Estas son aún más grandes y este tamaño lo utilizan para dar una mayor fuerza mientras se realiza la contracción. Tienen un retículo sarcoplasmático extenso que libera rápido los iones de calcio
iniciar la contracción. Y su vascularización es un poco más pequeña, a diferencia de las otras. Y la déficit de mioglobina roja le da a el nombre de músculo blanco. Yo les voy a hablar de la frecuencia de estímulos necesaria para la tetanización. La tetanización la podemos definir que es una contracción repetida e involuntaria de un músculo que impide su relajación de manera voluntaria. Las fibras musculares de todas las unidades motoras no están agrupadas entre sí en el músculo, sino que se superponen a otras unidades motoras en microfascículos de 3 a 15 fibras. Esta interdigitación permite que las unidades motoras separadas se contraigan cooperando entre sí y no como segmentos totalmente individuales. Las contracciones musculares de diferentes fuerzas es la sumación de fuerzas, y la sumación significa que es el espacio de espasmos individuales que sirven para aumentar la contracción muscular global. La siguiente, por favor. La otra. La sumación se produce de dos maneras. Una es aumentando el número de unidades en que se contraen de manera simultánea, lo que se denomina sumación de fibras múltiples. Y la segunda forma de sumación es aumentando la frecuencia de contracción, lo que se denomina sumación de frecuencia, y esto es lo que puede producir la tetanización. La siguiente, por favor. Aquí podemos observar en la gráfica del lado se muestran los principios de la sumación de frecuencias y de la tetanización. A la izquierda se representan los espasmos individuales que se producen de manera secuencial a una frecuencia de estimulación baja, y después, a medida que se aumenta la frecuencia, se llega a un punto en el que cada nueva contracción se produce antes de que haya finalizado la anterior. En consecuencia, la segunda contracción se suma a la primera, o sea, no hay un tiempo de relajación, de modo que la fuerza global de la contracción aumenta progresivamente al aumentar la frecuencia. La siguiente, por favor. La siguiente. Cuando la frecuencia alcanza un nivel crítico, las contracciones sucesivas finalmente se hacen tan rápidas que se fusionan entre sí y la contracción del músculo entero parece ser completamente suave y continuo. Esto es lo que se denomina tetanización. Como pudimos ver en la gráfica, a partir de 40 estímulos por segundo es cuando ya se empieza a denominar tetanización. En la siguiente, por favor. La máxima fuerza de contracción tetánica de un músculo que funciona que tiene una fuerza muscular normal es en promedio entre 3 y 4 kilos por centímetro cuadrado del músculo. Un ejemplo es el cuádriceps, que puede tener hasta 100 centímetros cuadrados de vientre muscular, y en este podemos aplicar 360 kilos de tensión en su tendón rotuliano. Y esto nos hace tener como resultado cuando los tendones se arrancan de la inserción de los huesos. Como ya había mencionado mi compañera, la tensión tetánica máxima es algo similar, ya que es una contracción sostenida de un músculo sin intervalos de relajación. Esto se refiere a que es una sumación mecánica. Si los estímulos se aplican reiterada y rápidamente, el resultado es una contracción sostenida. Siguiente, por favor. Como ven en la imagen, se ve la contracción muscular con estímulos de frecuencia creciente. Esto es que va elevándose hasta llegar a un tétanos incompleto o un tétanos completo. Siguiente, por favor. En nuestro día a diario, generalmente mantenemos una contracción por segundos o minutos. Si esta es intensa, esto se da
por levantar un objeto pesado o cosas así. Y el reclutamiento de la contracción tetánica son formas naturales de regular la fuerza muscular. Siguiente, por favor. Aquí se puede ver lo que ya mencionaba de un tétanos incompleto y un tétanos completo. El tétanos completo se da gracias a que hay 60 descargas por segundo en el músculo. Siguiente, por favor. Ah, no. No, sí, ya. ¿Me escucho? Sí, ¿verdad? Bueno, Sí. la resistencia a la fatiga. La siguiente, por favor. Bueno, la fatiga muscular es la imposibilidad de que un músculo pueda mantener la fuerza de contracción después de una actividad prolongada y se denomina fatiga muscular. Aquí vemos que existen dos tipos de fatigas. En la fatiga central y periférica se llevan a cabo factores se toman en cuenta factores metabólicos e interactivos que afectan los músculos. Los que afectan los músculos es la fatiga periférica y algunos que afectan el cerebro, que sería la fatiga central. Esto sucede después de una actividad física prolongada. Y aquí vemos un esquema de cómo se van desarrollando cada uno. La siguiente, por favor. Ok, los factores que contribuyen a la fatiga podrían ser... No, la pasada. Algunos factores que contribuyen a la fatiga podrían ser alteraciones del pH o de la temperatura, también alteraciones del flujo sanguíneo, la acumulación de productos del metabolismo celular, especialmente los que están relacionados al ATP. También la pérdida de la homeostasis. Perdón. Ay, se me olvidó la palabra. La pérdida de la homeostasis que tiene que ver con el calcio. Alguna lesión muscular o alguna descompensación en el líquido intracelular y el extracelular o el estrés oxidativo. La siguiente. El consumo de oxígeno después del ejercicio durante periodos prolongados de contracción muscular, también los aumentos de la frecuencia respiratoria y el flujo sanguíneo hacen lo que se llama la deuda de oxígeno. La siguiente, por favor. Y como les digo, la deuda de oxígeno hace referencia al oxígeno agregado encima del consumo en reposo que está utilizado por el organismo después del ejercicio. Y bueno, los tipos de fibras musculares que ya mencionaron mis compañeros, el tipo 1 es de contracción muscular lenta, el tipo 2A es resistente a la fatiga y el tipo 2B ese sí es fatigable.